Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias, maestra Aurora Cavazos, secretaria de Educación de nuestro Estado, a todas las autoridades educativas que nos acompañan en este evento. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a todos ustedes que son nuestros maestros, nuestros inspectores, nuestras autoridades educativas que están llevando a cabo esta tarea tan importante que es llevar a los alumnos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la educación de calidad, derecho que se impone en estos momentos. Y bueno, pues nos da mucho gusto y nos congratula tenerlos aquí. Y la maestra Aurora Cavazos nos dio una gran instrucción y dijo hay que atenderla. Hay que acompañar al docente en esta implementación de la reforma educativa. Y así lo estamos haciendo, maestra. Y esta es la oportunidad más grande que tenemos para sentirnos acompañados. ¿Quién mejor que la doctora Silvia Schmecker, que viene a presentarnos una conferencia magistral? Es una mujer muy comprometida y en eso coincide con todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Bienvenida, doctora. Quisimos que estuviera presente su trayectoria en la imagen que ustedes tienen enfrente. ¿Quién es la doctora Silvia Irene Schmecker del Valle? Consejera presidenta del INE, que en estos momentos máxima autoridad en el tema evaluativo que a todos y cada uno de nosotros nos preocupa. Es socióloga, maestra en investigación educativa en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, investigadora de la educación desde 1970, investigación de los campos de la calidad de la educación básica, la educación de adultos, la educación intercultural y la formación en valores. Es investigadora nacional nivel 3, ha desempeñado diversos cargos institucionales, es directora académica del Centro de Estudios Educativos entre el 84 y 1994, profesora, investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de 1994 al 2001. Asesora del secretario de Educación Pública de 1996 al 2000, presidió la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, de marzo del 2002 a mayo del 2004. Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP del 2001 al 2007. Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, hasta abril del 2013. Ha publicado más de 150 trabajos entre libros, artículos y ensayos. Ha recibido premios nacionales e internacionales. Y lo que no quiero olvidar al final es una luchadora incansable, convencida de que la educación tiene que ser el canal que nos dignifique a todos. Bienvenida, doctora. Agradecemos las palabras de la maestra Olga Gamero Vallejo y le solicitamos a la doctora Silvia Schmecker nos brinde la conferencia. Bueno, pues muy buenos días a todos, maestra Aurora Cavazos, muchísimas gracias por esta oportunidad que me da de conversar con sus supervisores, sus autoridades educativas, sus directores, sus maestros aquí en el estado de Nuevo León, del que yo me siento tan cercana por haber tenido la ocasión de trabajar acá justamente en temas vinculados con la calidad de las escuelas y de la gestión escolar, y me da mucho gusto estar aquí de vuelta dirigiéndome a ustedes esta mañana con pues un tema vinculado, ¿verdad?, a esta experiencia que tuve aquí en el estado, que es justamente el de la evaluación y la calidad de la educación. Y bueno, pues esto quisiera yo ubicar lo que les voy a decir pues en el contexto de la reforma educativa, que como ustedes saben pone a la evaluación en el centro de los procesos de reforma, ¿no? Y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el que yo me encuentro,
pues está justamente encargado de definir estos procesos de evaluación, de supervisarlos, de aplicar algunos de ellos y de, sobre todo, interpretar los resultados para que la evaluación sirva para mejorar la calidad de la educación. Y entonces yo quisiera comenzar, ¿hay manera de mover yo? ¿Usted me lo mueve? Sí, adelante entonces a la primera. Comentando cuáles son los principios que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha definido en materia de evaluación educativa, porque estos principios tienen que bañar todo lo que hagamos en materia de evaluación. Como ustedes saben, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es la autoridad en materia de evaluación educativa, tiene la facultad de emitir lineamientos sobre evaluación, que son lineamientos vinculantes a los que se tienen que sujetar las autoridades educativas, tanto la federal como las estatales y en algún momento también las municipales. Y entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues sí es muy importante que haya principios que guíen y conduzcan estos lineamientos y estas actividades en materia de evaluación que vamos a llevar a cabo. Entonces, hay un principio general fundamental, que es el que la evaluación educativa debe de contribuir al cabal cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos y para todas. Como ustedes saben, la Constitución ahora califica el que el Estado sea garante del derecho de la educación, diciendo que el derecho a la educación es a una educación de calidad. Y entonces justamente lo que queremos es retomar esta característica de la calidad de la educación como uno de los procesos, de los objetivos centrales, de los principios más importantes que el INE defiende. Entonces, la evaluación educativa debe de contribuir al cabal cumplimiento del derecho de todos y de todas a una educación de calidad, en consonancia con la reforma del artículo 3º constitucional. Y después tenemos 5 principios subordinados, digamos, a más general, que guían nuestras actividades fundamentales. El primero es el más importante de todos y tiene que ver con el hecho de que la evaluación sirve para mejorar. Si la evaluación no sirve para mejorar, no tiene sentido siquiera hacerla, ¿verdad? Es como curioso tenerlo que decir, pero yo creo que sí es importante reconocer que en el pasado, pues la evaluación, hemos hecho mucha evaluación en este país, pero la evaluación no ha servido para mejorar la educación. Tenemos un poco la impresión de que basta con evaluar para que con los datos que tengamos acerca de la evaluación las cosas por sí mismas de manera mágica mejoren, y evidentemente eso no es así. Hay que hacer una serie de cosas para que los resultados de la evaluación se traduzcan en elementos de mejora de la educación. Pero eso hay que hacerlo porque de otra manera no tiene sentido evaluar. Entonces, la evaluación sirve para mejorar, incluso la evaluación que tiene finalidades sumativas, ¿no? Que sí las hay también, evaluaciones sumativas previstas inclusive por la ley, pero esa evaluación que es sumativa también tiene que tener una finalidad formativa, una finalidad de mejorar, se tiene que utilizar para poder mejorar a cualquier nivel, desde el sistema educativo a nivel macro hasta el trabajo que desempeña el docente al interior del aula y el aprendizaje mismo de los alumnos. Entonces, sirve para mejorar. Eso yo creo que es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. El que sea un principio nuestro, pues quiere decir que sí estamos viendo que todo lo que nosotros vayamos definiendo y vayamos haciendo en materia de evaluación tenga como consecuencia una mejora. El segundo principio es que persigue la equidad. La evaluación tiene la posibilidad de descubrir problemas, de dimensionar esos problemas y también de descubrir y dimensionar brechas que existen en los niveles de logro de resultados educativos específicos. Entonces, cuando se descubren estas brechas entre los que sí logran resultados y los que no, entre los que sí tienen ciertas características que queremos y los que no, justamente puesto que la evaluación es para mejorar, pues la idea es poder utilizar esta información para reducir las brechas y para ir entonces caminando hacia una educación con mucha mayor equidad, porque ustedes saben que la inequidad educativa es quizás el principal problema educativo que tenemos en el país, porque es un problema que significa que no estamos distribuyendo de una manera equitativa la calidad de la educación. Entonces, es un problema que se conjuntan desde la perspectiva de la equidad los problemas de calidad y de equidad. El tercer principio es que se trata de una evaluación justa, y lo justo estriba en que sea técnicamente sólida, ¿verdad? La validez técnica de las evaluaciones es lo que permite que no se tomen
como resultado de las evaluaciones decisiones que sean injustas. Entonces, la validez técnica es lo que de alguna manera soporta, fundamenta decisiones de naturaleza justa sobre personas, sobre instituciones que se derivan, porque sí las hay, que se derivan de las evaluaciones que se realizan en el país. Esto significa el que se ajusta, que no se van a tomar decisiones de evaluaciones que no fueron elaboradas con ese fin, o se van a tomar solamente las decisiones que pueden ser derivadas según el diseño de las evaluaciones para los fines para lo que la evaluación fue prevista, y no más allá de eso. Y bueno, aquí pues, quizás valga la pena poner un ejemplo de cuando esto no se cumple, ¿no? Voy a poner como ejemplo el caso de la prueba enlace básica, porque la prueba enlace del nivel básico se diseñó para poder diagnosticar el estado que guardaba el aprendizaje de los alumnos de educación básica en el país, y se utilizó para premiar maestros. Entonces, ese uso diferente a aquel para el que fue diseñado la prueba es lo que de alguna manera condujo a que la prueba se pervirtiera. Entonces, bueno, ese es un uso no justo de una evaluación porque no fue diseñada la evaluación con ese fin. El cuarto principio es que la evaluación atiende la diversidad. De alguna manera hay un reconocimiento de la diversidad como un valor, como una virtud, como algo que nos fortalece y que nos enriquece. Y bueno, tenemos diferentes tipos de diversidades. La cultural quizás es una de las más importantes porque México tiene pues una población indígena muy numerosa. Aquí Monterrey tiene una representación de la gran diversidad de esta multiculturalidad de nuestro país en esta ciudad. Pero bueno, justamente por eso que ya la diversidad cultural no se encuentra solamente en los lugares de origen de las diferentes etnias del país, sino que se encuentra también ya en las grandes ciudades y en las ciudades medianas del país. Pero bueno, no es únicamente la diversidad cultural la que existe, también existe diversidad de capacidades, como ustedes saben, que es una diversidad muy importante que nos encontramos en nuestras aulas, porque ahora estamos integrando a las aulas regulares a los niños con necesidades educativas especiales. Entonces, esta necesidad tiene que ser atendida, y esto lo decimos de manera explícita porque la evaluación, en términos generales, ha tendido en el pasado a artificialmente homogeneizar realidades que son diversas, suponer que todos son iguales y entonces suponer que un instrumento de evaluación puede ser utilizado de la misma manera para diversos tipos de poblaciones, y sabemos que eso no es así, que los contextos son distintos, que las personas son distintas, que los grupos humanos son diferentes, y la evaluación tiene que poder reconocer esta realidad y poderla atender. Y por último, pues que nos interesa muchísimo que la evaluación se desarrolle con una participación activa de la sociedad en general, pero de manera muy particular de los sujetos evaluados y especialmente del magisterio. Y esta participación nosotros la queremos ver reflejada pues tanto a nivel orgánico. En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hay consejos, un consejo social que está constituido por organizaciones de la sociedad civil y un consejo pedagógico que está constituido justamente por directores y docentes del sistema educativo de, en este caso, 18 estados diferentes de la República, porque son 18 miembros dentro de ese consejo. Entonces, por un lado, orgánicamente, pero por otro lado también a partir de un ejercicio múltiple de consultas con docentes, con directores, con supervisores acerca de los procesos de evaluación que se están definiendo y que los van a afectar. Entonces ahora, por ejemplo, acabamos de cerrar un proceso de consulta justamente sobre la evaluación de desempeño docente que tuvo dos características. Por un lado, se hizo en línea, se abrió, digamos, a la página para que la gente respondiera, para que los maestros y los directores respondieran un cuestionario acerca de cómo debe de entenderse la buena enseñanza, que eso es lo que se va a evaluar, y cómo se puede evaluar eso que se define como la buena enseñanza. Es una encuesta que tuvo como alrededor de 60,000 respuestas, de las cuales pudimos procesar alrededor de 40,000 porque teníamos cuestionarios completos para esta cantidad de docentes y directores. Pero bueno, además hemos tenido un conjunto de grupos focales con diferentes tipos de docentes en diferentes estados de la República con estos mismos temas que estamos sometiendo a consulta, y bueno, estamos convencidos de que este procedimiento de la consulta lo tenemos que seguir utilizando para todos los procesos que se vayan diseñando de evaluación, con la participación pues de los sujetos que van a ser evaluados de manera muy importante del magisterio y de los directivos de la educación. Pasamos a la siguiente, el mayor desafío. Bueno, el mayor desafío justamente para el instituto y para quienes nos dedicamos a la evaluación, que no solamente es el instituto, también son las autoridades educativas,
El mayor desafío es justamente ese, ¿verdad? El llegar a demostrar que la evaluación de veras sirve para mejorar. Y eso se logra pues a lo largo del tiempo. Estábamos conversando ahora antes de que entráramos aquí a esta sala, que en Nuevo León ya está instalada una cultura de la evaluación, es decir, ya se sabe que la evaluación es una herramienta para la mejora y entonces la evaluación se acepta y hay una participación activa en los procesos evaluativos. Ese es el caso del estado de Nuevo León, no es el caso de todos los estados del país y justamente, bueno, también aquí, porque eso siempre se puede seguir profundizando, pero de manera muy importante en aquellos lugares a donde todavía no podemos decir que tenemos una cultura de la evaluación, pues el mayor desafío es este, justamente, cómo podemos ir demostrando que la evaluación efectivamente sirve para mejorar. Y para mejorar, pues todos los componentes del sistema educativo, ¿verdad? Para mejorar el aprendizaje de los alumnos, para mejorar el desempeño de los docentes y de los directivos, para mejorar el funcionamiento de las escuelas, para mejorar la efectividad de los programas educativos, porque también los programas educativos se tienen que evaluar, y para mejorar la pertinencia de las políticas educativas, que también deben de ser evaluadas. Entonces, bueno, el mayor desafío es justamente este, de demostrar que la evaluación sirve para mejorar, y nosotros estamos convencidos que una de nuestras funciones es ir favoreciendo el crecimiento de una cultura de la evaluación y que esto solo lo vamos a lograr en la medida en que seamos capaces de ir demostrando que efectivamente la evaluación sirve para mejorar. Y bueno, después nos vamos a qué es lo que hay que evaluar. Pasamos a la siguiente, por favor. Y pues hay que evaluar, como decía yo, todos los componentes del sistema educativo nacional. Me voy a referir a cada uno de ellos, pero de manera breve, pero voy a ampliar la parte que corresponde a la evaluación de los docentes, porque sé que eso es lo que más preocupa en este momento en el país y seguramente aquí también. Entonces, bueno, hay que evaluar al director, ¿verdad? El desempeño de los directores escolares. Y bueno, fundamentalmente, gracias. En este caso lo que hay que hacer es, ¿cabe aquí? Muy amable, muchas gracias. Como todos sabemos, pues el director es el líder, ¿verdad? Es el líder académico de las instituciones educativas. Y entonces, bueno, justamente entre las cosas que hay que evaluar es su capacidad de ejercer este liderazgo de carácter académico, que tiene que ver con esta capacidad de hacer equipo, de realmente construir un equipo de trabajo entre quienes constituyen los docentes de su escuela. También, pues bueno, sabemos que la principal función del director es cuidar la enseñanza, porque la escuela es el lugar en donde lo que uno enseña es lo que uno quisiera que los alumnos aprendan. Entonces, en la medida en que la enseñanza sea buena, podemos lograr el aprendizaje deseado y al director lo que le corresponde es cuidar la enseñanza. Y cuidar la enseñanza significa, por un lado, asegurarse que no hay interrupciones, que el tiempo destinado a la enseñanza es un tiempo que se respeta, pero por otro lado también cuidar la enseñanza significa pues provocar que la enseñanza vaya mejorando, o sea, que preocuparse no necesariamente él personalmente de mejorar la enseñanza, porque muchas veces eso es algo que los rebasa, pero sí de allegarse los recursos necesarios para que efectivamente los docentes de su escuela vayan mejorando en su capacidad de enseñar. Y el director también es la imagen de la escuela hacia afuera, es quien le comunica a la comunidad cuáles son las cosas que en esa escuela se valen y cuáles son las cosas que no se valen, cuáles son los niveles de exigencia que se le está pidiendo a la comunidad para poder participar activamente en la escuela. Entonces, la capacidad de vincularse con la comunidad a la que sirve, pues es algo que también se tiene que evaluar porque es una función básica del director. Como digo, en estos temas me voy a ir un poco más rápido, hay muchísimo más que decir de cómo evaluar a los directores, pero quisiera enfocarme en la evaluación docente, por eso en los temas de los otros componentes me voy a ir un poquito más rápido. Pasamos a la siguiente y veamos qué es lo que tenemos que evaluar respecto del alumno. Y bueno, fundamentalmente del alumno lo que nos interesa pues es el aprendizaje que logra, ¿verdad? Y el aprendizaje que logra pues tiene que ver, desde mi punto de vista, con tres asuntos fundamentales que ya, digamos, no enfatizan los conocimientos, porque los conocimientos, o sea, el modelo transmisor de conocimientos es un modelo que ya se agotó y en este momento lo que interesa fundamentalmente es que los alumnos desarrollen habilidades, las básicas, las 4 operaciones básicas de la lengua, las 4 operaciones básicas de la aritmética para poder después desarrollar las de las matemáticas superiores,
pero también las habilidades superiores de pensamiento, las que permiten analizar, las que desarrollan la capacidad de análisis, de síntesis, de inferencia, de deducción, de inducción, de pensamiento hipotético, de pensamiento lógico, y la habilidad superior, digamos, más importante de todas, que es la que de alguna manera viene a suplir este énfasis anterior que teníamos en la transmisión de conocimientos, que es la habilidad para aprender, ¿verdad? O sea, el aprender a aprender se convierte en uno de los propósitos fundamentales y evidentemente estamos hablando de una habilidad superior de pensamiento. Entonces, fundamentalmente tenemos que evaluar estas habilidades, no porque los conocimientos no sean importantes, desde luego que los conocimientos son importantes porque son la materia prima con la que se desarrollan las habilidades y también los valores. Los conocimientos son fundamentales, pero lo que ya no es cierto es que es una X cantidad de conocimientos definido por algún centro que se tiene que llevar como transmisión en cada una de las escuelas del país, sino que los conocimientos con los que se trabaja para desarrollar habilidades y valores son conocimientos, desde luego algunos que son fundamentales para todos los niños mexicanos, que son poquitos, pero que se pueden definir con muchísima claridad, y sobre todo aquellos que cada maestro identifica como fundamentales para darle relevancia y pertinencia en los contextos específicos y para grupos de niños específicos a la educación que ofrece, para darle significatividad a esa educación. Pero entonces, cuando hablamos de evaluar al alumno, fundamentalmente lo que nos interesa es evaluar sus habilidades, las básicas y las superiores, los valores. Ahora se discute muchísimo, bueno, ya se sabe, ¿verdad?, que la escuela tiene esa función fundamental de formar en valores, ¿no?, que los valores tampoco se transmiten, sino que la escuela se tiene que convertir en un sitio que facilita la definición individual del propio esquema valoral, pero lo facilita, ¿no? Entonces, y eso es una función que le corresponde a la escuela, le corresponde al sistema educativo. Y bueno, son valores que tienen que ver, son valores sociales, evidentemente, son valores que tienen que ver con el respeto del otro, con la preocupación por la justicia, valores que apuntalan una vida democrática y una vida respetuosa de los demás similares y de los demás diferentes a uno. Y desde luego también la capacidad y el gusto por aprender, cuando, bueno, ya decía que esta habilidad superior es la habilidad de aprender, pero también el gusto por aprender es importante. Entonces, la escuela es el lugar en donde los alumnos tienen que aprender es placentero, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad en la escuela de poder establecer, vamos a ver eso un poco más adelante, desafíos cognitivos que hagan que los alumnos se enganchen en procesos de aprendizaje y que les hagan descubrir este aspecto placentero del aprendizaje, porque en la medida en que la escuela desarrolle el gusto por aprender, pues sabremos que tenemos alumnos que querrán seguir aprendiendo a lo largo de la vida y que podrán hacerlo porque han desarrollado esas habilidades fundamentales. Y bueno, lo que nos dice la pedagogía moderna de alguna forma es que esto no es posible hacerlo si el alumno no tiene una autoestima elevada y si no se va provocando su creciente autonomía. Entonces, bueno, pues si estos son condiciones para que el alumno efectivamente aprenda, pues es algo que también tendríamos que estar evaluando, qué tanto el alumno tiene una autoestima personal y qué tanto va creciendo en el progreso en su capacidad de autonomía. Eso es lo que interesaría evaluar respecto del alumno. Pasamos a la siguiente. Respecto de la escuela, que también se evalúa la escuela, ¿verdad? Bueno, pues fundamentalmente lo que interesa saber es si la escuela tiene una vida que permite un proceso de mejora continua. Eso es lo que interesa saber. O sea, cuando hablamos de la escuela, pues entendemos que la escuela es el continente de una educación de calidad y para que la educación de calidad se pueda dar, la institución tiene que ser una institución de calidad capaz de generar una dinámica de mejora continua. Y esta dinámica de mejora continua, pues significa que la escuela sea capaz de seguir un proceso que empieza con un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico de la situación en la que está la escuela y del entorno en el que trabaja la escuela, las dos cosas, ¿no? O sea, cómo se encuentra la escuela operando y cuál es el entorno al cual sirve específicamente dentro del cual trabaja. Entonces, el diagnóstico permite no solamente saber cómo está la escuela, sino contextualizar la escuela en un entorno específico. Este diagnóstico evidentemente permite descubrir problemas y permite descubrir las causas posibles, al menos las causas hipotéticas de esos problemas, que eso conduce, digamos, a la posibilidad de planear
de hacer un plan de mejora, un plan de atención de esos problemas, de las causas de esos problemas, de algunos de ellos para empezar, y después con el tiempo se podrán ir abarcando otros, pero supone que la escuela es capaz de planear y de planear en función de la problemática que la escuela sabe que tiene en un contexto determinado. Además, la escuela tiene que tener la capacidad de, a la hora de planear, poder identificar los compromisos y las responsabilidades que le corresponden a cada uno de los integrantes de la comunidad escolar y poder monitorear si esos compromisos se están cumpliendo, ¿verdad? O sea, cuando hacemos una planeación en una escuela, lo que de alguna manera estamos diciendo es que tenemos que empezar a hacer ciertas cosas de manera diferente porque lo que queremos es atender un problema que antes no estábamos atendiendo y eso significa cambiar. Entonces, si tenemos que cambiar la manera como hacemos las cosas, pues es indispensable que nosotros nos comprometamos a hacer las cosas de manera distinta. Y para poder saber si estamos cumpliendo con esa planeación, pues hay que monitorear si esos compromisos efectivamente se están cumpliendo y después la escuela pues también tiene que evaluar si eso que planeó, eso que se propuso en la planeación, efectivamente lo está logrando, pero primero hay que ver si estamos haciendo lo que tenemos que hacer para lograrlo y ese es el monitoreo, ¿verdad? Y bueno, una vez que se evalúa, pues se tienen los elementos para decir, bueno, podemos iniciar un nuevo proceso de mejora que vuelva a revisar el diagnóstico y, bueno, continúe con este ciclo. Entonces, fundamentalmente, cuando hablamos de evaluar escuelas, pues hablamos de evaluar si este ciclo que permite la mejora continua de la calidad de la educación, de la gestión de la escuela y de la educación que ofrece esa escuela, se está cumpliendo. Bueno, también hay que evaluar el sistema educativo a nivel macro, ¿verdad? Y el sistema educativo, cuando menos hasta donde sabemos ahora por la investigación educativa que se ha realizado, pues el sistema educativo tiene al menos, ¿verdad?, 3 grandes problemas y estos 3 grandes problemas tienen que ver con el acceso a la escuela, es decir, los alumnos que están en edad de educación obligatoria tendrían que estar asistiendo al nivel que le corresponde a su edad, ¿eh? Y bueno, tenemos el dato de que en educación básica, ni siquiera en educación obligatoria, casi 4 millones de alumnos no están asistiendo a la escuela. Y este es un problema del que hablamos poco porque cuando nos vamos a las metas del milenio o a las metas de educación para todos, pues resulta que México ya las cumplió porque estas metas están establecidas sobre la base de quienes asisten a la educación primaria y sobre todo entre quienes tienen entre los 6 y los 11 años y efectivamente ahí ya estamos relativamente bien, ahí son pocos los alumnos que no asisten a la escuela. Pero si nos vamos a otros niveles educativos, en el preescolar, por ejemplo, pues ahí todavía tenemos un número importante de alumnos que no están asistiendo, sobre todo a primero de preescolar, y el primero de preescolar, o sea, los alumnos no asisten a este grado porque no existe en muchísimas de las escuelas. Tenemos una cobertura del 26% en primero de preescolar, a nivel nacional estoy hablando, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, a nivel de preescolar, pues hay todavía número importante de alumnos que no están asistiendo de 4 y de 5 años, sobre todo de 4 años. Y a nivel de educación secundaria y media superior, pues el problema se da no porque no accedieron a la escuela, sino porque desertaron de la escuela antes de poder concluir un ciclo escolar. Tenemos un problema importante de deserción en el nivel de secundaria y a nivel de educación media superior todavía más. De hecho, 1 de cada 5 alumnos se nos pierde en una generación de secundaria y 2 de cada 5 alumnos se nos pierden en una generación de media superior. Entonces tenemos un problema de no acceso debido al abandono escolar, pues que nos debe de preocupar muchísimo porque justamente lo que vamos haciendo con este abandono es recortando las posibilidades de la continuación de los estudios, incluso los obligatorios, de los estudiantes mexicanos. Entonces, este es un problema que el sistema educativo tiene que poder atender. También el sistema educativo tiene que poder atender el problema de la inequidad, como decía, probablemente el principal problema de la educación en el país, porque el problema de la inequidad lo podemos nosotros analizar cuando vemos que existe una correlación muy fuerte entre la escolaridad, el aprendizaje, por un lado, y por otro lado, si el alumno nace en una zona urbana o en una zona rural, si nace en una región marginada o no, si pertenece o no a algún grupo indígena o si pertenece a alguno de los deciles inferiores de ingreso o no. Y hay una correlación tan fuerte que eso nos está indicando. Muchísimas gracias.
esa fuerte correlación nos está indicando que la educación no está cumpliendo con este importantísimo propósito de ser igualador social que la sociedad espera del sistema educativo. Los padres de familia quieren mandar a sus hijos a la escuela porque quieren que no vivan como ellos, que mejoren la condición de la familia, que haya un proceso de movilidad social como consecuencia, es decir, que se convierta en un mecanismo igualador. Y en la medida en que las correlaciones son tan estrechas como nos las encontramos entre condición de origen y escolaridad y aprendizaje, pues entonces tenemos ahí un problema muy serio de equidad. Entonces el sistema educativo